Muy buenos días. Nosotros somos el grupo 3, conformado por Cristian Saldarriaga, Jason Roballo, quien les habla, Freddy López. Nuestra tutora es Sonia Calderón. La actividad 7.3, ajustes y mejora en el diseño de la unidad didáctica. Nuestro tema es volumen de prismas triangulares para grado noveno de la institución educativa departamental Campo Alegre, ubicada en el municipio de Rosal, Cundinamarca. El índice de las presentaciones es, primero, listado de debilidades y fortalezas del diseño implementado de la unidad didáctica. Segundo, acciones para mejorar las debilidades seleccionadas. Y por último, las referencias. En cuanto al listado final de debilidades, aquí presentamos el procedimiento que nosotros hicimos para estructurarlas. Nosotros tomamos los listados de las debilidades de la actividad 7.1 y 7.2 los organizamos en esta tabla, en donde en la primera columna ubicamos los aspectos de la unidad didáctica. Entonces ahí están las tareas de aprendizaje, las tareas diagnóstica, el examen final, la recolección de información. En la segunda columna están los elementos asociados al aspecto, y en la tercera está el número de la debilidad. Aquí presentamos 3 nada más, pero en el documento final aparecen un total de 23 debilidades. Luego aparece la descripción de la debilidad, y en la última columna están los criterios influenciados de esa debilidad. A continuación voy a mostrar unos ejemplos más concretos sobre algunas debilidades. Entonces tenemos aquí la debilidad 3 para la tarea 1.1 en la formulación, en donde el aplicativo EYLA solo puede resolverse en la fórmula de Herón, y esto afecta el logro de los objetivos, las expectativas de nivel superior y las expectativas afectivas. Entonces, en la imagen inferior mostramos lo que está en el aplicativo, y vemos que nosotros, para que el estudiante pueda encontrar el área de la base del triángulo del prisma, solamente le damos los 3 lados del triángulo que aparecen acá como ABC. Entonces el estudiante no tiene otra opción para encontrar el área de la base que utilizar el camino de la fórmula de Herón nada más. Tenemos este otro ejemplo, la habilidad 7, asociada a la punto de la fundación, en donde el matemático no motivó a los estudiantes a resolver la tarea, y esto afectó los aspectos que influyen en la motivación. Aquí en la parte inferior tomamos una parte de la formulación, tomada la ficha de tareas implementadas, en donde en la tarea 2.1, relación de medidas, el docente, luego de entregar la fotocopia, lo que aparece ahí en la formulación es que el estudiante vaya, abra unos aplicativos y que inmediatamente empiecen a identificar las medidas necesarias para escribir el prisma. Entonces, este aspecto no motivó a los estudiantes a desarrollar la tarea. Ya finalizada las debilidades, también estructuramos un listado final de fortalezas con el mismo procedimiento, unificando las fortalezas de la dimensión cognitiva y afectiva de las 2 actividades anteriores. También estructuramos una tabla en donde aparece en la primera columna el aspecto de la unidad didáctica, el segundo los elementos, en la tercera está el número. Aquí también presentamos dos fortalezas, pero en el documento final aparecen un total de 8 fortalezas que estructuramos. Luego aparece la descripción de la fortaleza, y en la última columna están las debilidades a que la fortaleza aporta. También a continuación voy a presentar algunos ejemplos de unas fortalezas de manera más concreta. Entonces tenemos aquí la fortaleza número 3 para la tarea 1.1 en la formulación, en donde el uso de aplicativos permitió realizar los cálculos de manera más ágil y rápida, y esa fortaleza aporta las debilidades 1, 3, 5, 6, 16 y 23. Esas debilidades están asociadas con cálculos y procedimientos. Entonces, ya yéndonos a los aplicativos, vemos aquí en la parte que está en rojo, cómo los aplicativos, a medida que el estudiante manipula los deslizadores, el mismo aplicativo le va mostrando el volumen del prisma y el área de la base. Entonces el estudiante no tiene que hacer otro procedimiento en este aspecto. Tenemos aquí otro ejemplo, que es la fortaleza número 4 para la tarea 1.2, en donde el contexto presentado en la formulación llamó la atención de los estudiantes y aporta la debilidad 17. Entonces aquí en la parte inferior está una parte del documento fichas de tareas implementadas de la formulación, en donde en la fotocopia aparece que el profesor Pedro Núñez quiere hacer unos arreglos a la cancha de microfútbol y propone vender unas velas en forma de prisma triangular.
Entonces, esto les llamó la atención a los estudiantes porque precisamente el profesor de educación física de la institución le gusta hacer ese tipo de actividades y eso hace que pues, el estudiante le llame la atención. Después de hacer el listado de fortalezas y debilidades, nosotros hicimos también una tabla en donde organizamos unas acciones para mejorar estas debilidades. En esa tabla, en las dos primeras columnas aparecen las debilidades y las fortalezas, luego describimos la acción y luego los aspectos a lo que la acción aporta. También a continuación vamos a presentar algunos ejemplos más concretos. Entonces tenemos aquí esta acción que es específicamente para la tarea 1.2, en donde al estudiante se le permite que mida las longitudes de los moldes de los prismas, con el fin de que a partir de esas medidas el estudiante también escoja el procedimiento adecuado para calcular el volumen. Consideramos que aporta a que se activen los criterios 1.4 a 1.10, que tienen que ver con activar otros caminos de aprendizaje, a capacidades matemáticas como la matematización, el razonamiento, el diseño de estrategias, al proceso matemático emplear, a la expectativa 2 que está relacionada con el orden en los procedimientos. En la parte inferior presentamos una tabla donde está el comparativo de la formulación, de la implementación y la formulación final de la tarea 1.2, en donde en el documento fichas de tareas implementadas no aparece ningún literal que especifique que el estudiante puede tomar las medidas de las longitudes del prisma. Y en el documento fichas de tareas final, sí aparece en el primer punto, literal B, que los estudiantes midan las longitudes que necesiten para calcular el volumen y además les damos un espacio para que puedan organizar los datos. Esta acción, que es específica del objetivo 2, en donde construimos dos tareas de aprendizaje, la primera tarea, en donde el estudiante reconozca los elementos necesarios para construir un prisma con un volumen específico, ayudado de los aplicativos, y la segunda, donde el estudiante usa unos procedimientos para encontrar los elementos dado el volumen. Consideramos que aporta a estos dos, a los criterios 2.2 al 2.7, que son unos caminos de aprendizaje que no se activaron en la implementación, a las capacidades de diseño de estrategias, razonamiento emplear y a las dos expectativas afectivas. Entonces, en la parte inferior mostramos un comparativo de las tareas de aprendizajes del objetivo 2. En la primera columna está en el documento fichas de tareas implementadas, como el objetivo 2 solo tenía una tarea que denominamos relación de medidas, y en el documento fichas de tareas tenemos dos tareas de aprendizaje que denominamos moldes por teléfonos y procedimientos. A estas tareas pues les agregamos un contexto también adecuado para los estudiantes, están conectadas una de la otra, es la continuidad, y también en la tarea 2.1 pues rescatamos elementos de la tarea implementada que teníamos con el uso de los aplicativos. Y estas son las referencias. Muchas gracias.